Muy buenas noches, bienvenidos a Contexto Global de France 24. Yo soy Elena Lozano y todo lo que verá a continuación es noticia. Iniciamos. Todos los considerados presos políticos de Venezuela serían liberados la próxima semana. Esa fue la promesa que hizo el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, a familiares de los detenidos. El legislador anticipó la aprobación de la ley de amnistía general para el próximo martes. Colombia y Ecuador terminan sin acuerdos el encuentro de hoy en Quito, en el que se buscaba poner fin a la guerra comercial desatada por Daniel Noboa. La Cancillería de Colombia afirmó que frente a negativas de Ecuador, empezará a aplicar la medida recíproca de aranceles del 30%. Este sábado el Consejo Presidencial de Transición de Haití llega al fin de su mandato y lo hará sin cumplir su misión. El país caribeño está sumido en una ola de inseguridad y de violencia ejercida por las bandas que dominan el territorio y atraviesa por un momento de total incertidumbre a nivel político. Y en nuestra sección de cultura hablaremos de 3 películas compitiendo para los premios Oscar este año. El conmovedor drama Hamnet, de la directora china Chloe Zhao, y sus 8 nominaciones. Sirat, la travesía visual y sonora del español Oliver Lach, presente en 2 categorías. Y Fábula de ciencia ficción Arco, del francés Hugo Bienvenu, que podría alzarse con el premio a Mejor Película de Animación. Conversaremos con nuestra colega especializada en temas culturales, Lea Gurel. El dólar o el oro, 2 de los activos favoritos del mercado, se enfrentan por ser el más fuerte en la coyuntura actual de incertidumbre. En nuestra crónica de economía, Daniela Blandón nos explica qué factores están impulsando su enorme volatilidad. Vamos con los titulares. Iniciamos las noticias en Venezuela. Los encarcelados por razones políticas podrían alcanzar su libertad entre el martes y el viernes de la próxima semana. Ese fue el anuncio del presidente de la Asamblea Nacional Venezolana, Jorge Rodríguez, quien aseguró que las excarcelaciones ocurrirán al tiempo que sea aprobada la ley de amnistía que fue impulsada por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Desde Caracas nos amplía nuestra corresponsal Daniela Zambrano. Sorprendió al presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, cuando se acercó a uno de los centros penitenciarios en Caracas, donde, recordemos, se encuentran familiares acampando desde hace casi un mes para exigir la libertad de los presos políticos, al asegurar que entre el martes y el viernes de la próxima semana serían liberados. También se conoció más temprano, finalmente, el proyecto de ley de amnistía que fue aprobado en primera discusión, pero que se desconocían sus artículos. Comprende hechos ocurridos en el país entre el 1 de enero de 1999 y el 30 de enero del presente año. Se especifican estos hechos: golpe de Estado el 11 de abril de 2002, paro petrolero de diciembre de ese mismo año. Habla de hechos de violencia en 2004, 2007, 2013, 2014, 2017 y 2019, pero recordemos que son estos años donde la oposición y también sectores de la sociedad civil realizaron masivas protestas para condenar fraudes electorales, para condenar hechos de violencia, para exigir mejoras en el sistema de salud, mejoras salariales en el sistema educativo. Sin embargo, en esta ley se habla de hechos violentos. También se especifica la actuación de los tribunales que van a sobreseer las causas en los casos de estos delitos que sean perdonados y prácticamente borrados de los expedientes, tanto de personas que están procesadas como de las que ya han sido condenadas. Pero ya hay cuestionamientos a este proyecto de ley por parte de algunas organizaciones no gubernamentales y políticos que insisten en que esta ley no puede ser un manto de impunidad para delitos graves. Gonzalo Jimiop, del Foro Penal, decía que este debe ser un acto dirigido a las víctimas de persecución o prisión política y no debe ser una ley que iguale a las víctimas con los victimarios. Colombia y Ecuador terminan sin acuerdos el encuentro celebrado este viernes en la capital ecuatoriana, con el que ambos gobiernos buscaban fortalecer el diálogo político tras la guerra comercial desatada por Daniel Noboa. La Cancillería de Colombia afirmó que su contraparte dio negativas a su petición de levantar los aranceles del 30% que fueron impuestos a los productos colombianos por supuestamente encabezar una gestión deficiente para combatir al crimen organizado en la frontera común. En respuesta, la Cancillería colombiana anunció que el gobierno de Gustavo Petro empezará a aplicar la medida recíproca.
Ante esta situación, el gobierno de Colombia se ve obligado a expedir el decreto de aranceles de respuesta por razones de seguridad nacional, cuya firma se había aplazado a la espera de acuerdos más inmediatos. Asimismo, hoy se presentará la demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento del Ecuador de lo pactado en el Acuerdo de Cartagena suscrito el 26 de mayo de 1969. En otros temas, el Consejo Presidencial de Transición de Haití expira este sábado 7 de febrero. El ente fue instalado en abril de 2024 con el objetivo de devolver la seguridad a la nación caribeña y darle estabilidad en medio del recrudecimiento de la violencia de las pandillas y el vacío político. Y sin embargo, no se logró el propósito para Haití, azotada también por el hambre y por la pobreza. Para hablar sobre el tema, saludo con mucho gusto a Henry Boirolan, quien es coordinador del Comité Democrático Haitiano en Argentina. Bienvenido y gracias por la comunicación. No, gracias a ustedes y muy buenas noches. Para iniciar con el vencimiento del mandato del Consejo Presidencial, ¿qué tan real es el riesgo de un vacío de poder y qué soluciones puede haber en un corto plazo para Haití? Bien, en estos momentos tenemos problemas de comunicación con nuestro invitado, pero retomamos en breve para hablar acerca de este análisis sobre la situación en Haití. Mientras tanto, hablamos sobre las tensas relaciones entre Estados Unidos e Irán. Este viernes, Omán fue escenario de la reunión entre delegaciones de Washington y de Teherán, en la que se discutió sobre el programa nuclear de la República Islámica. El canciller iraní calificó el encuentro como un buen comienzo y, por su parte, Donald Trump dijo que fueron muy buenas y que continuarán a principios de la próxima semana. Sin embargo, Washington anunció nuevas sanciones contra personas y empresas involucradas en la llamada flotilla fantasma iraní y la imposición de aranceles secundarios a cualquier país que importe productos de origen iraní. Aquí todos los detalles. Fin de las conversaciones en Omán entre iraníes y estadounidenses. Unas conversaciones que, según Teherán, se han celebrado en un ambiente positivo que ha permitido el intercambio de puntos de vista. En general es un buen comienzo, pero lo que suceda a continuación dependerá de nuestras consultas con las capitales para determinar el camino a seguir. Sin embargo, tras las negociaciones, los estadounidenses anunciaron nuevas sanciones petroleras contra el régimen islámico. En lugar de invertir en el bienestar de su propio pueblo y en sus infraestructuras deterioradas, el régimen iraní sigue financiando actividades desestabilizadoras en todo el mundo e intensificando su represión dentro de Irán. Según Teherán y a petición suya, solo se abordó la cuestión nuclear, mientras que la delegación estadounidense, encabezada por Steve Witkoff y el yerno del presidente Jared Kushner, deseaba tratar otros temas, como el apoyo de Irán a diversos grupos armados de la región, así como su programa de misiles balísticos. Fueron las primeras conversaciones desde los ataques estadounidenses contra instalaciones nucleares iraníes el pasado mes de junio. Se producen después de que Trump haya desplegado lo que él denomina una armada en la región en respuesta a la sangrienta represión por parte del poder iraní del movimiento de protestas de principios de enero. Ahora sí, vamos a restablecer comunicación para analizar el tema de la crisis política de seguridad, pero también de hambruna y de derechos humanos en Haití. Le agradecemos a nuestro invitado que retomemos la comunicación. Bienvenido nuevamente. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Henry Boirolan, estamos hablando precisamente sobre el vencimiento del mandato del Consejo Presidencial. ¿Qué tan real es en ese escenario el riesgo de un vacío de poder y qué soluciones puede haber en el corto plazo para Haití? Bueno, en primer lugar había que aclarar. Bien, nuevamente no tenemos la posibilidad de hablar con el invitado, pero vamos a ver a continuación el informe para entender la situación en Haití. Es un plazo límite que podría desestabilizar aún más a un país que ya se encuentra atrapado en la violencia de las pandillas, la inseguridad alimentaria y una economía prácticamente paralizada. Este sábado 7 de febrero vence el mandato del Consejo Presidencial de Transición de Haití, un órgano de 9 miembros que fue establecido en 2024 para crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones presidenciales libres y justas. Esto tras el magnicidio del presidente Jovenel Moïse en su residencia en julio de 2021. Una primera vuelta
electoral está prevista para el 30 de agosto de este año, aunque los expertos advierten que será difícil cumplir con el calendario, dada la falta de avances significativos en materia de seguridad. Esperamos y confiamos en que se respete el calendario electoral, pero en algún momento del año será necesario realizar una evaluación técnica para determinar si existen las condiciones para celebrar elecciones libres, justas y legítimas en todo el país. Algunos miembros del Consejo buscan aferrarse al poder y el mes pasado hicieron un último intento por destituir al primer ministro Alex Didier Fils-Aimé. Sin embargo, Estados Unidos quiere que Fils-Aimé permanezca en el cargo después del plazo de este sábado y ya ha sancionado a algunos miembros del Consejo por intentar desplazarlo. En lo que parece ser una advertencia al Consejo para que se mantenga alineado, Estados Unidos desplegó buques de guerra en la bahía de Puerto Príncipe el martes. Mientras tanto, la violencia de las pandillas sigue azotando a Haití, con grupos armados que controlan más del 80% de la capital. Más de 8.000 asesinatos fueron documentados el año pasado y, según la ONU, alrededor de 1,4 millones de personas continúan desplazadas. Los servicios públicos como la salud y la educación han colapsado, mientras que cerca de 2 millones de personas enfrentan una inseguridad alimentaria aguda. Una fuerza policial multinacional mal equipada, liderada por Kenia, no ha logrado contener a las pandillas. En septiembre, la ONU autorizó el despliegue de una fuerza de supresión de pandillas más robusta, conocida como GSF. La policía haitiana, con el apoyo de contratistas privados y personal de la GSF, ha logrado algunos avances para hacer retroceder a los grupos armados. También ha incrementado el uso de drones, aunque los ataques han causado la muerte de varios civiles. Seguimos en Estados Unidos. Hay un jurado de un tribunal federal de Arizona ordenó a Uber pagar $8,5 millones en daños y perjuicios que fueron cometidos contra una mujer abusada sexualmente por uno de los conductores. Es la primera vez que la plataforma de transporte es hallada culpable en un caso de asalto sexual en el país, de los más de 3.000 casos similares que enfrenta la compañía. Uber ya dijo que apelará el dictamen y defiende que no es responsable por los actos de contratistas independientes. Nos lo cuenta Jesús Yajuria. Un dictamen contra Uber que podría poner en riesgo sus finanzas. Un tribunal federal de Arizona ordenó a la plataforma de servicios de transporte pagar una indemnización de $8,5 millones a una mujer que demandó a la empresa en 2023 tras ser abusada sexualmente por uno de sus conductores. Uber argumentó que sus conductores son contratistas independientes y no empleados, pero el jurado determinó que el conductor era un agente de Uber y consideró a la empresa responsable de sus actos. El veredicto valida a los miles de supervivientes que se han arriesgado personalmente para exigir responsabilidades a Uber por anteponer los beneficios a la seguridad de los pasajeros. Representantes de Uber afirmaron que apelarán el fallo. La empresa ha sido acusada antes por no contar con medidas de seguridad suficientes para proteger a sus pasajeros. Se prevé que el dictamen establezca un precedente en al menos 3.000 casos similares contra la tecnológica, más de 550 de estos en California. Una serie de investigación del diario New York Times reveló que conductores denunciados por conducta sexual inapropiada o que habían recibido quejas graves seguían en la plataforma. Según el diario, en 22 estados, Uber aprobó las cuentas a conductores que tenían condenas por agresión, acoso o abuso sexual si éstas tenían más de 7 años. La empresa sostiene que los reportes de abuso sexual han disminuido. Según sus datos, entre 2017 y 2018 se denunciaron 5.981 incidentes, frente a los 2.717 documentados entre 2021 y 2022. Es tiempo de cultura en France 24. Y como cada semana, para actualizar sobre las últimas noticias y darle recomendaciones del mundo cultural, nos acompaña nuestra compañera Lea Aurel, especialista en temas culturales. Buenas noches, Lea. ¿Cómo estás, Elena? Bien, como siempre, feliz de estar contigo aquí. Pues vamos a iniciar hablando acerca de un esperado estreno de Hamnet, que es de la directora china Chloé Zhao. Chloé Zhao, así es, Elena, la ganadora del Oscar a Mejor Película en 2021 para el sublime Nomadland, está de vuelta con esta conmovedora tragedia donde Paul Mescal y Jessie Buckley interpretan a William Shakespeare y a su esposa en una historia imaginada sobre la devastadora pérdida de uno de sus hijos y la forma en la que el arte aparece como un refugio creativo. Steven Spielberg produce esta poderosa cinta sobre el dolor, la familia y la sanación. Miremos el trailer.
to die, to sleep, perchance to dream. What do you say? Why? Bye. Why? Bye. Why? Ley, también nos querías hablar de otras 2 películas que compiten este año para los premios Oscar y que ya se pueden ver en la gran pantalla. Así es, Elena, y por lo que se estrenó otra película muy esperada, se estrenó hace muy poco, se llama Sirat, es del franco-español Oliver Lache, y sigue a un padre y a su hijo que buscan a su hija y hermana y que terminan uniéndose a un grupo de ravers para atravesar el desierto del sur de Marruecos en pleno conflicto mundial. Tengo que admitir que ha sido una de las experiencias de cine más impactantes de toda mi vida, una de las más difíciles también, por lo que esta cinta, y aquí les advertimos, produce mucha angustia, contiene mucha violencia. Sin embargo, el trabajo visual y sonoro es impresionante y solamente por eso yo creo que también vale la pena, pero solamente para un público muy advertido. Y del lado del cine de animación hay una película de ciencia ficción que provoca todo lo contrario a Sirat. Se llama Arco y es un tipo de abrazo, un apapacho al corazón. Dudo que esta joya francesa pueda ganar el Oscar a mejor película de animación frente al éxito de Netflix K-Pop Demon Hunters, pero según mi punto de vista debería, por su belleza, su inteligencia y su poesía, como lo muestran muy bien esas imágenes. Il y avait un diamant sur la combinaison. Je pourrais jamais rentrer chez moi si je l'ai pas. Va falloir courir vite. S'ils te prennent, t'es foutu. Ils te laisseront jamais rentrer chez toi. Tu crois que ça existe encore, les vœux? Comme dans les histoires? Je ne sais pas, Iris. Arco! Mais ça ne coûte rien d'essayer. Definitivamente hay que verlas, Lea. Y nos vamos a quedar hablando acerca del séptimo arte para que nos platique sobre un éxito taquillero que se llama Iron Lung. Es una película que es producida, dirigida, pero también actuada por un youtuber estadounidense. Sí, Elena, se trata de Mark Fishback, más conocido como Markiplier, y es especialista de los videojuegos, y quiso adaptar en el 2023, lo anunció, un videojuego llamado Iron Lung, o Pulmón de Acero, una historia postapocalíptica donde un fugitivo debe buscar recursos naturales en un océano de sangre. Pero lo más surreal es que, a pesar de su pequeño presupuesto de $3 millones, sí es un pequeño presupuesto para el mundo del cine, todo pagado además de su propio bolsillo, Iron Lung ha alcanzado el segundo puesto de la taquilla estadounidense y ha generado más de $18 millones de ingresos en tan solo una semana de estreno. Es un éxito que se debe a sus numerosos y fieles fans que, además de ir a ver la película, se pusieron también en contacto con las salas de cine para convencerlas de proyectar esa cinta hecha de manera totalmente independiente. Veremos entonces si esta estrategia se puede reproducir en el futuro y si de pronto cambiará las reglas, pues, de Hollywood. Por lo que nos comentas, logró 6 veces entonces su inversión inicial. Exactamente, es totalmente inesperado, pero la verdad es una historia bastante mágica. De hecho, espero que la vamos a poder ver pronto en las salas también de Colombia y del resto de América Latina. Claro que sí, Lea, y cerramos como cada viernes con recomendaciones musicales. Sí, Elena, y la primera artista que yo les quería recomendar para escuchar este fin de semana, de hecho se llama igual que tú, Elena, pero es belga y se inspiró del célebre cuento de Caperucita para el videoclip de su última canción, Capuche, que denuncia el acoso callejero. Es un tema que hace parte de la reedición de su excelente primer álbum. Del lado de América Latina, Nati Peluso y Marc Anthony unieron sus voces para el sencillo Como en el idilio. Se trata del primer dúo original de salsa con una voz femenina en más de 3 décadas para el puertorriqueño, quien destacó su conexión musical con la Argentina, que tiene, según sus propias palabras, un oído excepcional. Para cerrar, les quería dejar con el grito de amor y de reconocimiento de una decena de artistas colombianos de música popular para su reconocido colega Jason Jiménez, fallecido hace casi un mes en un accidente de avioneta. Así que nos vamos a despedir escuchando unas notas de esta canción, El aventurero en el cielo. Descansa en paz, esté tranquilo, vuela, aunque en la tierra aquí a todos nos
ya no, mi amor. Lea, un sentido homenaje el que vemos. Sí, totalmente, Elena. Muchísimas gracias, como siempre, por la crónica de Cultura, Leurel. Gracias a ti, nos vemos la próxima semana. Hasta el próximo viernes. Y gracias a ustedes por su compañía. Los invitamos a que se queden con nosotros porque ya viene Daniela Blandón y la crónica de Economía aquí en France 24.